Quiero darle la bienvenida al doctor Rivar, que es uno de los médicos especialistas que nos ha aportado muchísimo a la asociación desde hace aproximadamente unos 4 o 5 años, ¿no, doctor? Más o menos aproximadamente. Hemos tenido pláticas muy interesantes con él, así como muchas visitas en los congresos. Doctor, lo dejo con la audiencia. Está muy grande, ¿no? Lo dejo, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, Manuel, por la invitación. Considero que es muy importante que tengamos esta relación habitualmente o tradicionalmente pediatría y agencias adultos, como que está cada quien en su lado. Nosotros en el Hospital Infantil de México hemos tenido las experiencias de tener que atender pacientes adultos por condiciones o situaciones obvias, ¿no? Tanto personal de salud, es decir, médicos, enfermeras, etcétera, del propio personal del hospital infantil, como papás de pacientes. Entonces, de repente, cuando llega un paciente adulto, pues como que tambaleamos, ¿no? Pero damos la primera atención y ya después lo enviamos a un lugar conveniente. Y en pediatría supongo que sucede algo similar, ¿no? La mayoría de ustedes son urgenciólogos que se dedican a la atención del paciente adulto y de repente pues les va a tocar atender a un paciente pediátrico. Entonces yo creo que es importante que tengamos esa relación y veamos temas que son interesantes y que van a ayudar al niño. De hecho, pues hay lugares en donde urgencias adultos atiende a pacientes pediátricos, ya está establecido como tal, en el entendido que son urgenciólogos, ya lo que llegue es lo que van a atender. Y el tema que voy a desarrollar a continuación, pues va a ser cuáles son los principales errores o fallas que se cometen en el proceso de intubación. Es algo cotidiano, ¿no? Y al parecer, para eso estamos entrenados en urgencias. Sin embargo, la realidad es que cuántas veces nos hemos detenido a analizar cuáles son las principales fallas que podemos desarrollar en todo el proceso de intubación. ¿Sí lo han pensado? Pues es precisamente lo que yo voy a presentar a continuación. ¿Me puedes pasar la siguiente? Voy a presentar un caso, ¿no? Y voy a irlo siguiendo. Este es un niño de 20 meses de edad, 3 días con tos, fiebre. Hoy se agrega dificultad respiratoria. En la respiración física tiene esa frecuencia cardíaca, polipneico, esa tensión arterial, somnoliento con aleteo nasal, tiene intercostales, retracción supraesternal, hipoventilación generalizada y estertores crepitantes en la base derecha con matidez. Pasa la siguiente, por favor. ¿Qué diagnóstico tiene? ¿Quiénes atienden pacientes pediátricos? Bien. ¿Qué tiene este niño? Los de pediatría. ¿Qué tiene este niño? Es un síndrome de consolidación. Entonces, una consolidación pulmonar. ¿Alguien más? Además de ello, evidentemente insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Tienes una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Y qué les preocupa más de este paciente? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos debe de preocupar? Pues la polimnia tan importante que tiene y todos los datos, sus signos clínicos que está utilizando mecanismos de tratar de compensar la insuficiencia respiratoria que tiene el paciente, ¿verdad? Entonces no necesito yo una gasometría para decir que tiene insuficiencia respiratoria porque es evidente que lo tiene. La siguiente, por favor. Mandamos al médico a tomar una gasometría, toma la gasometría y ¿qué les parece ahí? ¿Qué les llama la atención de ahí? La acidosis con hipoxemia, ¿verdad? Ya tiene franca afectación, ratifica lo que decíamos que tiene una insuficiencia respiratoria, pero quizá uno de los puntos que más me debe de llamar la atención es el lactato elevado, lo cual me habla evidentemente que hay sufrimiento tisular, hipoxia tisular, que ya
esos mecanismos de compensación que estaba utilizando el muchachito, pues ya se lo sobrepasó y hay franca hipoxia tisular, ¿verdad? Hipoxia celular. Con la radiografía tiene que entrar alveolar basal derecho. La siguiente, por favor. ¿Qué manejo debe de recibir este paciente? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué le hacemos? Doctora, ¿tú lo asistirías a la ventilación mecánica? Bien, la siguiente, por favor. Evidentemente, pues este paciente requiere asistencia a la ventilación mecánica y para llegar a ese paso necesitamos intubar al paciente, ¿no? ¿Están todos de acuerdo que tiene o cumple criterios de intubación? No me voy a poner ahorita a revisar cuáles son las indicaciones de asistencia, pero todos estamos de acuerdo que sí cumple criterios de asistencia a la ventilación y necesitamos intubar al paciente. ¿Me pasas la siguiente, por favor? ¿Cómo, cuándo, en qué momento, quién va a intubar a este paciente? ¿Cómo lo vamos a intubar? Dios nos va a entender. ¿Cómo lo intubamos? ¿Bajo qué esquema? ¿Bajo qué esquema vamos a intubar a este paciente? Doctora, ¿cuál es usted, doctora? ¿Bajo qué esquema? ¿Cómo lo vamos a intubar? Secuencia rápida de intubación. ¿Vale? Secuencia rápida de intubación. Pásame la siguiente, por favor. Entonces tenemos varios esquemas de intubación, ¿no? En la forma como debemos de intubar al paciente. Entonces todos eligen la secuencia rápida de intubación o alguien elige una intubación de emergencia, una intubación cash, o una intubación sin relajación. ¿A este niño lo relajarían o no? Paciente pediátrico. Tiene mecanismos de compensación muy peculiares que son similares al adulto, ¿verdad? Vamos a ver. La siguiente, por favor. Entonces, es conveniente y como bien lo dijeron, se ha utilizado y ya cada vez más la secuencia rápida de intubación. En pacientes adultos pues confiere mucha seguridad, da buena seguridad y tiene un éxito hasta el 85%. Esto pues no es nuevo, está referido desde hace ya bastante tiempo, pero esto del éxito es muy importante. ¿A qué le llamaríamos éxito de intubación de un paciente? De asistencia para asistirlo a la ventilación. Para usted, ¿qué sería éxito? ¿A qué le llamo éxito? ¿A qué le llamaría éxito? La intubación fue exitosa. ¿A qué sería? ¿A qué me refiero? Que intubes. Si el tubo esté en la tráquea. Que el tubo esté en la tráquea, que se hubiera un local. Bueno, este no le quedó mejor. Ahorita vamos a ver eso. Expanda. Expanda, que esté en vía aérea, que esté en vía aérea. ¿Qué otra cosa? ¿Perdón? Que sea el primer intento. ¿Están de acuerdo o no? ¿Quiénes de los médicos que se dedican a la atención de adultos, que es la mayoría, intubado niños? ¿No? Vayan a necesitar. ¿Te ha tocado intubar niños, no? Y en tu experiencia, ¿cuántas veces se intuba la primera? ¿Es fácil o difícil? Bueno, más complejo. Sí, pero bueno, regularmente cuando hemos la endoscopía, siento yo que es más fácil que un adulto manipular al paciente. Y ha sido la primera vez que tuve un niño, pues sí fue con 2 laringoscopías, porque estaba el pediatra ahí diciéndole cómo. Pensé que estaba haciendo mosca. Estaba diciendo, a ver, no, pues era yo residente. Sí. Entonces, ya después sí me tocaba. Ya fue más sencillo. Bebecitos y un poco más grandes. Entonces, para ti, por ejemplo, es más sencillo que lo puedes manipular por el peso, lo puedes manipular mejor. Bien, ustedes que se dedican más a pacientes pediátricos, ¿a qué le llaman éxito de la intubación? ¿Cuándo llaman una intubación exitosa?
Que no tenga repercusiones hemodinámicas, que esté en vía aérea, que no haya lesiones, aparte de... que no haya lesiones, complicaciones, algo más. Entonces, aquí nos refiere que hay éxito hasta el 85% de pacientes adultos cuando utilizamos la secuencia rápida de intubación. En pediatría, finalmente, necesitamos o tenemos que llamar éxito cuando aseguramos la vía aérea con todos los conceptos que ustedes hicieron, pero vamos a hacer énfasis de que sea en el primer intento. Ese es el escenario ideal, que sea en el primer intento. La siguiente, por favor. En este estudio nos dicen realmente cuál es el proceso de intubación y hablan precisamente acerca del éxito de intubación en este esquema de secuencia rápida de intubación. ¿A qué me refiero con secuencia rápida de intubación? ¿Cuál es este concepto? ¿Qué significa secuencia rápida de intubación? Por ahí atrás. ¿Perdón? Relajar, sedar, intubar. Relajar, sedar, intubar. ¿Algo más? Preparación, preoxigenación. Entonces, ¿cuánto tiempo me es permitido hacer la intubación en una secuencia rápida de intubación? ¿Cuánto tiempo más o menos? O sea, tú tienes tantos minutos para todo el proceso, desde que yo digo lo voy a intubar hasta que lo intubo, la secuencia rápida de intubación. Desde que me enseñaron la gas y digo, este niño lo vamos a intubar, es lo que ustedes dijeron del paciente, su paciente, lo vamos a intubar. ¿Cuánto tiempo me está permitido? Porque al decir secuencia rápida, esta palabra de rápida a veces como que la verdad es que a mí me llama la atención porque es una secuencia que no es tan rápida en realidad y más bien se refiere a un proceso de preparación de administración de medicamentos, etcétera, y para poder intubar al paciente. Entonces, hay alguna serie, de la mayoría dice, de 10 minutos, cuando máximo, para intubar. En el momento que quiero decir intubar, yo tengo un tiempo razonable, que no debe ser mayor de 10, algunos dicen 7 minutos, en el cual yo debo de intubar a mi paciente. Entonces, ese es el proceso de secuencia rápida de intubación. La diferencia de una intubación de emergencia, ejemplo es, un paciente que está en RCP, decido intubarlo, pues esa es una intubación de emergencia. Vamos a ver entonces este artículo en el cual el objetivo es describir el éxito y el proceso y la seguridad en la secuencia rápida de intubación. Este es el tiempo en el cual recopilaron los datos de pacientes pediátricos en la unidad de urgencias. Fue un estudio en el cual recopilaron la información a través del expediente, pero también a través de la visualización que tenían del video, de los procedimientos. Determinaron algunos datos demográficos de gravedad, como es el PRIS, diagnóstico, indicación de intubación, y en qué porcentaje fue en el primer intento, y la otra, el personal que realizó la intubación. La siguiente, por favor. Entonces, los objetivos eran esos, y en este artículo dice video porque ellos tienen su área de choque y en el techo tienen una cámara y en la cual van a poder estar revisando todo el escenario. Tenían como desenlace primario el éxito al primer intento, ese era su principal objetivo, y como desenlaces secundarios cuáles eran los efectos adversos y complicaciones, que es lo que ustedes me están diciendo ahorita, ¿no? Tomaron en cuenta de 2.999 reanimaciones, 145 pacientes pediátricos que se intubaron, de esos 123 fueron intubados bajo secuencia rápida de intubación, y ahí la revisión de los 114 videos. Esa es su población. La siguiente, por favor. Los resultados hablan, esta es toda la descripción de los resultados, en la cual entonces hablan ahí de la preparación, cuántos pacientes se posicionaron en forma adecuada, la preparación, en cuáles se les colocó el sedante y qué tipo de sedante, ¿sí? En este caso utilizan mucho etomidato, y bien,
relajante que ellos utilizan. Entonces esa es la descripción. Pero lo que a mí me interesa mucho es hablar de que ellos tienen un 65% de éxito. Se habla de 65% de éxito cuando tenemos entonces la intubación o el asegurar la vía aérea en el primer intento. Eso es lo más importante, ¿sí? Y ya después el tiempo en el que se tomó la decisión de intubar y de que se intubó, el tiempo en el cual se le colocó el sedante y el tiempo en el cual se le puso del sedante a la intubación, etc. Entonces es muy importante que nosotros sigamos ese periodo, ese proceso de intubación. Y en este artículo lo desglosan muy bien porque están viendo entonces tanto en los medicamentos, las características de preparación de medicamentos asociado al tiempo. Y es muy importante esto. La siguiente, por favor. El paciente pediátrico tiene algunas características que vamos a ver más adelante que son muy importantes, sobre todo la reserva de oxígeno. La siguiente, por favor. Entonces, quedamos que lo primero es qué es secuencia rápida de intubación y la otra es a lo que llamamos éxito. En este otro artículo, igualmente se revisan las tendencias, las técnicas y el índice de éxito, ¿sí?, o efectos adversos en aquellos pacientes que se realiza intubación en el servicio de urgencias. Nuevamente van a revisar, y en este caso se revisó una base de datos que tiene Estados Unidos, ¿sí?, en el cual es un registro, y ellos le llaman NIRS4 Kids, en el cual habla de precisamente el proceso de intubación. Ahora, en ellos tratan de detectar cuáles son los predictores de éxito o de fracaso, o de no éxito, en el primer intento, que ya quedamos que lo ideal es evidentemente el primer intento. Se revisaron 1053 pacientes, ese es el grupo promedio, la edad promedio, y ellos encontraron que tenían un 83% de éxito al primer intento. La siguiente, por favor. Lo cual es altísimo, es muy alto. Y ya después también ellos hacen la descripción de cuáles serán sus indicaciones, por ejemplo, algunos serán por trauma, la mayoría por trauma, los otros serán las indicaciones médicas y el método, ¿no? La mayoría de ellos, por mucho, pues fue bajo secuencia rápida de intubación. Sin embargo, en algunas otras ocasiones, fíjense que en el paciente pediátrico sí se utiliza la intubación sin sedantes. ¿En qué grupo pudiéramos pensar que esto pudiera llevarse a cabo? ¿En qué grupo? Sedación solamente, sobre todo, ¿en qué grupo? En el recién nacido, ¿verdad? En el recién nacido, por lo general, únicamente utilizamos sedante, no utilizamos relajantes. A eso, pues algunos me han llamado secuencia rápida de intubación modificada. La siguiente, por favor. Bien. A continuación voy a tratar de describir cuáles son los principales errores que cometemos cuando realizamos el procedimiento de intubación. ¿Qué me puede decir en forma estimada, o si alguien ya lo tiene, cuál es el porcentaje de éxito que tienen en su unidad? ¿No lo han analizado? Pues es bueno, ¿no?, que lo analicemos, porque entonces nos vamos a dar cuenta de cuáles son los principales errores que cometemos y cómo los podemos mejorar. Pero en forma general, de 10 pacientes que se intuban, más o menos cuántos tenemos éxito llamándolo a asegurar la vía aérea y sobre todo en el primer intento sin complicaciones. Más o menos. De 10, 5, 4, 6. Un 80% de lo que hemos vivido. Ajá. Les dificulta el primer intento, porque puede ser el segundo. Segundo y tercer intento, entonces va bajando el porcentaje, ¿verdad? Y la mayoría de nosotros elaboramos en unidades de enseñanza, entonces tenemos a nuestros residentes que vamos a ir entrenando, y a veces esta es la forma como se entrenan los residentes.
Una de las cosas o de los errores que cometemos es la inadecuada elección del método de intubación, como vimos anteriormente. Si nosotros no elegimos en forma adecuada la forma de intubar, pues entonces no sabemos cuál es la secuencia que vamos a seguir. Por lo tanto, debemos de conocer muy bien cuáles son las indicaciones. Ejemplo de secuencia rápida de intubación, además de este caso que tiene neumonía, ¿cuál sería en el paciente que llega al servicio de urgencias? Sobre todo el pediátrico, está descrito. ¿Qué otro paciente se debe de intubar bajo secuencia rápida? La mayoría, pero ¿cuál sería un ejemplo clásico? Deterioro, o sea, un paciente que tiene hipertensión intracraniana, debe tener un tiempo suficiente bien preparado para poder intubar. ¿Qué otro? Asma, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente con trauma de cara no se debe de intubar bajo secuencia rápida. Entonces, esas son las diferencias que debemos tener, y a veces nos equivocamos y hacemos una inadecuada elección del método de intubación. ¿Una vía aérea difícil se debe de intubar bajo secuencia rápida? No, ¿verdad? Porque incluye la relajación, pero si yo tengo un paciente que voy a tener dificultad para intubar, una vía aérea difícil, no voy a tener éxito en intubación. Entonces, el primer error es que hacemos una inadecuada elección en el método de intubación. La siguiente, por favor. La otra es el éxito en los intentos de intubación. Ya dijimos, está relacionado con las complicaciones. Es decir, evidentemente, entre más intentos hagamos, más riesgo de complicaciones vamos a tener. Por ejemplo, el éxito en esta serie, que ya se comentó, pero que continúa describiendo, tienen un 52% de éxito, un poco más baja que el registro nacional que ellos tienen de Niels Bohr. El segundo intento 22% y en el tercer intento el 26%, pero en esta serie hubo hasta un quinto intento en paciente y hasta 9 intentos un paciente. Entonces yo creo que ahí tienen un problema, ¿verdad? Porque ya llegaron a 9 intentos, por lo menos no llegaron al 10º intento, pero quiere decir que no pudieron o no supieron resolver el problema de los intentos de intubación. Otra serie en la cual tienen hasta un 83% de éxito en el primer intento. ¿Sí? Esta es la más alta, que es la que comentamos anteriormente. La siguiente, por favor. La otra es, muy bien, ya sabemos que tenemos ese problema. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo resolverían ustedes este problema en el cual pues no tenemos todavía la experiencia suficiente y necesitamos un segundo, tercero, cuarto intento? Pues en esta serie entonces se presenta cuál fue la política que ellos llevaron, describen cuál fue las acciones que pusieron para poder elevar el éxito. Lo que ellos hicieron fue entonces implementar una política de intubación endotraqueal y solo iban a poder intubar aquellos médicos o profesionales de la salud que hubieran tomado un entrenamiento de por lo menos 2 semanas de intubación endotraqueal dictado por anestesiólogos. Entonces, su objetivo fue evaluar el impacto que tenía esta política en la seguridad y calidad relacionadas a las complicaciones de los pacientes. La siguiente, por favor. Entonces, tenían que llevar este entrenamiento por lo menos 2 semanas. Es decir, no podía ser, el jefe de departamento dijo, así tenemos muchos fracasos, entonces no pueden ustedes intubar si no han tomado un curso de 2 semanas dictado por anestesiólogos. La adherencia a esta política fue un 99.4%, es decir, a algunos se le fue, pero estaba muy apegada a la orden que había dado el jefe del departamento, y con esto evidentemente disminuyeron las complicaciones. Aquí se describe entonces cuál es el tipo de médico o de proveedor de salud que estuvo realizando el procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, los médicos adscritos, los estudiantes, residentes de pediatría, residentes de urgencias. Como ven, ahí están mezclados, ¿no? No están divididos como en nuestro país. Y entonces, el residente de pediatría, y ahí está todo descrito. Esto fue antes de la política, 219 casos, y
posteriormente ya implementada la política. Y si nosotros vemos, sí existe una diferencia en el éxito, por ejemplo, en el primer intento, como está aquí, ¿sí? En el primer intento de intubación comparado con este, en el cual se elevó en forma significativa el porcentaje de éxito de cada uno de los miembros que participaban en la intubación. Entonces, el que el médico tenga instrucción de cómo intubar es muy importante, por lo menos un curso de 2 semanas para poder ya realizarlo y entonces incrementar el éxito de intubación. La siguiente, por favor. Ahí están cómo disminuyeron el número de intentos de intubación. Y de aquí para acá son los intentos de intubación, los 170 y tantos intentos de intubación, y como en forma significativa bajaron los intentos de intubación. Todavía hubo alguno aquí que tuvo 5 y hasta 6 intentos de intubación ahí arriba, pero fueron en general, bajaron en forma significativa en relación a previo a la instrucción. La siguiente, por favor. Entonces, los errores es la realización de intentos múltiples, ¿sí? Que aumenta el porcentaje de fracaso. La siguiente, por favor. Ahora, ya este paciente decidieron ustedes que debía intubarse. La pregunta es: ¿quién lo va a intubar a este niño? ¿Quién lo va a intubar? Levanten la mano, hombre, ¿quién lo quiere intubar? ¿A quién se lo damos? Nadie lo quiere intubar aquí. Doctora, ¿usted lo intuba? ¿Cuántos meses tenía? Tenía 20 meses, ¿no? ¿Lo intuba o no lo intuba? Un año. Un año, ¿qué? 8 meses. ¿Sí? Digo, si no hay otro, sí, ¿verdad? Si no está el pediatra, sí, luego están los niños. La siguiente, por favor. Yo tengo algunos. Entonces se describe también en estos artículos cuáles eran los médicos que tenían o que intubaban a los pacientes, y esto lo tenemos en la mayoría de las series, ¿verdad? E insisto, la mayoría de las personas que están aquí laboran en hospitales de entrenamiento, en el cual pues muchas veces dicen, bueno, pues intente el R1, luego que intente el R2, y esos fracasos pues van sumándose, ¿no? Y entonces, quienes vieron en esta serie, quienes tenían más porcentaje de éxito, y ahí está descrito, ¿no? Si eran residentes del primero, segundo, tercer año de urgencias, el adscrito, pero lo importante es que ya en pediatría, o hablando solamente de pediatría, pues el porcentaje de éxito evidentemente lo tienen a la ¿cómo se llama? A la alza por los anestesiólogos, después los residentes de urgencias pediátricas y por último los pediatras, ¿no? Para este grupo de pacientes. De igual forma, en esta otra serie, pues es evidente que los médicos adscritos tienen mayor porcentaje de éxito, después los residentes de urgencias pediátricas, de terapia intensiva, los residentes de urgencias, y así van bajando hasta llegar a los residentes de pediatría, que en esta serie tienen 35% de éxito los residentes de pediatría. Nosotros, por ejemplo, en nuestra unidad tenemos médicos residentes de pediatría, médicos residentes de urgencias pediátricas, médicos rotantes de la especialidad de urgencias médicas. Entonces, pues evidentemente tenemos que acomodar sobre todo cuál es el mes en el cual estamos hablando. Al principio, pues nada más los residentes de urgencias pediátricas, y después se va soltando a los pediatras, ¿verdad? Pero quizá no sea el mejor modelo de aprendizaje. La siguiente, por favor. Bien, nuevamente la siguiente. Entonces, otro de los errores es que el personal no tiene suficiente experiencia para poder intubar a los pacientes. Ahora, ¿cómo aprendemos la intubación en este país? ¿Pero cómo? Echando a perder. Haciéndolo. ¿Cómo es el aprendizaje? Practicando. Ya ahorita, por ejemplo, nos dijeron de que van a dar un taller de vía aérea. Pues eso es muy bueno. El aprendizaje debe de ser a través de simulación.
Sin embargo, ¿cuántos de aquí hemos aprendido a intubar bajo simulación? No tenemos casi esa oportunidad. Hay cursos como el curso de reanimación pediátrica, en el cual pues tenemos algunos maniquís, pero esa práctica pues dura 1 hora, cuando mucho, ¿verdad? Entonces las universidades todavía no tienen suficiente material como para decir, voy a aprender a intubar en el maniquí, y después de 20 y tantas intubaciones en maniquí, ya puedo hacerlo yo en un vivo, ¿no? O a veces era, ya realmente nosotros ya no lo hacemos en el hospital, pues acaba de fallecer alguien, pues vamos a practicar la intubación en el cadáver, que yo así lo hice, y no creo que sea lo ideal, pero bueno, pues eso fue lo que nos tocó. Entonces, lamentablemente el personal pues no tiene suficiente experiencia, ya lo vimos. La siguiente, por favor. Bien, ¿está listo para realizar el procedimiento de intubación? ¿Qué dijimos que lo iba a intubar usted, doctora? ¿Sí? Listo, gracias. Actualmente el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 166, 56 de respiratorio, la TA está, ¿cómo está la TA? 80-32, ¿qué le parece? ¿Bien, mal o regularcita? Me debe de llamar la atención esta cifra. Saturación de 90 con sistema de mascarilla y no reinhalación con un reservorio de 12 litros por minuto. ¿Me pasa a la siguiente, por favor? ¿Qué atención requiere el paciente para la intubación? ¿Cómo lo prepara? ¿Qué necesita? Tener una vía venosa, supongo, permeable, correcto. Tener todo el equipo para intubación. Para la intubación. Tener el equipo de aspiración. Correcto. Continuar con la oxigenación con mascarilla, checar que la cánula esté permeable, que vamos a utilizar. Que tengamos una cánula de tamaño adecuado. Un tamaño y diámetro adecuado para el paciente. Correcto. 1 o 2 cánulas, por si nos llega a fallar. El laringoscopio, checar que el laringoscopio esté funcionando y utilizar la hoja plana, ¿no? En este caso es una hoja plana. Es correcto, normalmente utilizamos una hoja recta en el paciente pediátrico. Checar que ya esté informado el personal urinario y esté con el ventilador en la sala también. De acuerdo. Entonces lo que usted está haciendo es la P de preparación, ¿verdad? Preparación del material. La siguiente, por favor. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esta preparación, y otro de los puntos fundamentales es la preoxigenación del paciente. La preoxigenación es significativa en el paciente pediátrico. ¿Cuánto debe de durar la preoxigenación en el paciente pediátrico? Por lo menos, ¿mande? ¿Cuánto, Alejandro? 1 minuto. Doctora Vanessa, ¿cuánto debe de durar la preoxigenación en el pediátrico? 1 minuto. Bien, en aquellos pacientes que no se les preoxigenó bien, tienen este riesgo de presentar hipoxia en el momento de la intubación. En el puro momento de la intubación, el recién nacido hasta un 25% de riesgo de presentar hipoxia. ¿Sí? Hipoxemia que les va a llevar a hipoxia. Y nos refiere que idealmente la saturación siempre debe estar arriba del 92%. La siguiente. Por favor, la siguiente. Sale igual. La siguiente, por favor. Sin embargo, existe desaturación hasta un 33% de los pacientes. En esta serie, que está ahí descrita, alcanzaron a una desaturación hasta de 80, de arriba del 80%, del 76% y de 60 al 29%. Es altísimo eso, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros preoxigenemos al paciente por lo menos 3 minutos. ¿Sí? Debemos tener un evento de preoxigenación de por lo menos 3 minutos, recordando pues que es parte de estas P, ¿sí? De preparación, posición del paciente, preoxigenación, premedicación, etc. La siguiente, por favor. Porque entonces nos referimos a esta curva. El paciente pediátrico cae en esto, es decir, este es el tiempo
de duración de un evento de hipoxia. Si un paciente adulto presenta un evento de hipoxia, es decir, debe de pasar alrededor de 10 minutos, ¿sí?, para que comience, 9 minutos, 8 minutos, para que comience a caer la saturación. Y una saturación ya muy baja, de menos de 60%, debe de pasar 10 minutos. En el paciente pequeño, pediátrico, debe de pasar alrededor, o tolera nada más, alrededor de 4 minutos. Y el paciente pediátrico va a tolerar menos de ese tiempo, igual que el obeso. Por lo tanto, es muy importante que nosotros preoxigenemos bien, porque debemos de tomar en cuenta que sí vamos a tener un evento de hipoxia. En el momento de ya realizar el procedimiento, va a haber un momento de hipoxia. Por lo tanto, es muy importante que preoxigenemos al paciente. Pero oxigenación significa que con la fuente de oxígeno que yo tengo, lo voy a aumentar a la fracción inspirada de oxígeno cercano al 100%. No significa dar bolsa válvula mascarilla, simplemente significa que yo tengo que tener un periodo por lo menos de 3 a 5 minutos previos a la intubación, de tener una FiO2 lo más cercano al 100%. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, el paciente presenta desaturación al momento de la intubación. Ese es otro de los errores que frecuentemente cometemos. La siguiente. Durante el procedimiento de intubación, el paciente presenta frecuencia cardíaca de 180, esa tensión arterial 65-25 y la saturación de 79%. ¿Sí? La siguiente. ¿Qué hacemos con nuestro paciente? Estábamos intubando. ¿Qué hacemos? ¿Mandé? ¿Qué pasó ahí? Se desaturó, pero sobre todo se hipotensó. Entonces vamos a preguntarnos por qué pasó eso, por qué pudo haber pasado eso. Por el midazolam. La siguiente, por favor. Entonces, en esta serie nos ponen una lista de complicaciones que son frecuentes que se presenten en los pacientes al momento de la intubación. ¿Sí? Que son intubación esofágica, es decir, que no está intubado, que ya algunos ya las comentaron, hipoxemia, bradicardia, hipotensión aparece ahí, y es de las más altas que se pueden presentar, hasta un 6.2%, entonces se presentó, inclusive esto ya fue una serie que vimos que habían tomado el curso, ¿verdad? 8.4 y 6.2% de los pacientes se hipotensaron al momento de la intubación. De hecho, ahí aparecen algunos otros, como es paro cardiorrespiratorio. En esta otra serie que aquí nos demuestran, aparece nuevamente hipotensión. La hipotensión entonces es un evento que está descrito, una complicación que nos puede pasar secundaria a la intubación. La siguiente, por favor. ¿Y por qué puede haber hipotensión en este tipo de pacientes? Pues ya lo comentaron, porque a lo mejor el paciente desde el principio tenía un estado de choque. Este paciente ya tenía una frecuencia cardíaca elevada y antes de las cifras de los signos vitales anteriores ya teníamos una tensión arterial diastólica baja que nos debe de llamar la atención. La vasodilatación es frecuente. ¿Por qué? Por los medicamentos que utilizamos. ¿Qué medicamentos que utilicemos nos pueden producir vasodilatación? Para intubar me refiero. ¿Cuáles? Pues ya dijeron, las benzodiazepinas. Yo no sé si ustedes utilizan mucho benzodiazepinas para intubar, pero realmente la tendencia es que estén en desuso porque tienen muchos efectos adversos. Nosotros ya pocas veces utilizamos benzodiazepina, contamos con algunas otras alternativas, ketamina sobre todo. Pero entonces, el efecto adverso principal de las benzodiazepinas es la vasodilatación que produce. También produce depresión cardíaca. Entonces, no es infrecuente que los pacientes tengan hipotensión al momento de la intubación, los medicamentos. Y la otra es por la hiperventilación. De repente lo intubo y entonces le doy con singular alegría a la bolsa válvula. ¿O pongo, ¿hay algún interno ahorita?
¿no, verdad? Entonces pongo el interno a darle con la bolsa válvula y empiezo a darle más, hiperventila, y entonces produce vasodilatación y viene la hipotensión. Por eso es importante lo que dice ahí, centrarse en la intubación antes de la reanimación. Me refiero a que debemos de ver el proceso de intubación, hacerle caso para no llegar a un proceso de reanimación precisamente. La siguiente, por favor. Y otro de los aspectos fundamentales es la utilización, bueno, vienen todos los medicamentos que nos pueden producir vasodilatación. Hago mención que en pediatría poco utilizamos barbitúricos, a menos de que sea un paciente con hipertensión endocrinal que tiene normotensión o hipertensión arterial, y poco utilizamos el propofol para intubar. Más bien los anestesiólogos si lo utilizan, nosotros en sala de urgencias no lo utilizamos. Y en relación a la relajación, no sé si ustedes se han dado cuenta, a veces intubamos al paciente, lo vamos a intubar, y en el momento que relajamos al paciente viene el colapso cardiopulmonar y se para. Pues se paró, no sé, estaba bien, nada más le puse el relajante. Pues sí, pero el relajante hace la misma función muscular en el músculo cardíaco. Entonces, si está sostenido el paciente en estado de choque, necesito precargar bien al paciente, ponerle un soporte de tensión arterial adecuado para que no tengamos este colapso y tengamos la catástrofe. La siguiente, por favor. Entonces, el paciente, otro de los errores es, el paciente presenta hipotensión. La siguiente, por favor. Una vez intubado, el paciente continúa con una saturación de 80%, persistencia de la taquicardia y la hipotensión. Tras un minuto, el paciente presenta radiarritmia de 55, finalmente asistolia por repeticiones maniobras de RCP. ¿Qué pasó ahí? La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, también está descrito, ¿sí?, que como efecto adverso, afortunadamente está en las causas últimas, la paro cardiorrespiratorio, que también se puede presentar en los pacientes al momento de la intubación o en el proceso de intubación. Entonces, estoy viendo ahorita o describiendo cuáles son las complicaciones más serias, no las más frecuentes, pero sí las más serias que se pueden presentar. En esta otra serie, complicaciones relacionadas a la intubación, nuevamente está ahí descrito, paro cardiorrespiratorio, que se puede presentar. Sin embargo, nuevamente, después de instrucción de un 0.9% bajó a un 0.7% las ocasiones que hubo paro cardiorrespiratorio. La siguiente, por favor. Bien, en este estudio también el objetivo era identificar la incidencia de factores clínicos asociados a paro cardiorrespiratorio en atención perintubación en el servicio de urgencias. Este estudio fue descrito en pacientes adultos, inicio de manejo de la vía aérea, es decir, desde la administración del medicamento, y cuando el paro cardiorrespiratorio se presentaba antes de la intubación, en el proceso de la intubación, o bien hasta 60 minutos después de la intubación. Todo ese fue el periodo de que ellos tomaron como revisión. La siguiente, por favor. Y entonces toda esta parte de la descripción demográfica, ven como en esta serie la mayoría de los pacientes se intubaron por causas médicas, el 42% fueron por trauma. ¿Cuál fue la indicación de la asistencia a la ventilación? Y la mayoría evidentemente por problema, pero lo que nos ocupa es cuáles eran los factores que tenían los pacientes o la situación que tenían los pacientes antes de la intubación que los llevó al paro cardiorrespiratorio. Y los que tuvieron significancia son los que están ahí, que tuvieran antes de la intubación una presión sistólica baja, que tuvieran un índice de choque elevado, que tuvieran la tensión arterial sistólica previa muy baja, ¿sí?, la hipotensión previa a la intubación, o bien de saturación menor del 92% antes de la intubación. Entonces, esos pacientes fueron los que caen en este grupo, que fueron 17 pacientes que tuvieron paro cardiorrespiratorio de la serie de 410. Estos fueron los que tuvieron paro cardiorrespiratorio y fueron precisamente esas condiciones, es decir,
oxígeno y TA las que favorecieron que el paciente tuviera paro cardiorrespiratorio al momento de la intubación o alrededor de la intubación. La siguiente. Y hasta abajo aparece también el número de intentos, ¿no? Aunque no hubo significancia, pero también aparecen ahí el número de intentos que tuvieron en los pacientes que tuvieron paro cardiorrespiratorio. La alteración del ritmo principal en el momento del paro o la identificación del ritmo, pues fue lo que viene ahí, ¿verdad? La actividad eléctrica sin pulso por mucho es el ritmo que tienen los pacientes cuando se intuban y sufren un paro cardiorrespiratorio. La siguiente. Entonces, paro cardiorrespiratorio en el momento de la intubación es otro de los errores que se presentan. La siguiente, por favor. Y existen otros efectos adversos, ¿no? Como lo es el que tengamos intubación esofágica, que ya lo comentaron también, al momento de la intubación presente vómito. Neumotórax y neumomediastino no es algo frecuente, afortunadamente, y va más, no tanto a la intubación, sino va más bien relacionado a la presión que nosotros estamos otorgando. La intubación en el bronquio principal se presenta hasta un 30% y la lesión dental en 1%. Esto de la intubación del bronquio principal pues puede sonar simplista y decir, bueno, pues sí, el tubo está pasado. Sin embargo, esto trae consecuencias que en ocasiones son nefastas porque el paciente puede tener hipoxia e inclusive hipotensión secundaria a todo esto. Es un no éxito, ¿sí? Entonces debemos tener cuidado y si es algo que no es infrecuente. ¿Cómo podría yo asegurar que el paciente está intubado y que no está en esófago, por ejemplo? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales yo puedo valerme para asegurar que el paciente tiene el tubo bien puesto? El capnógrafo es muy importante. ¿Quiénes cuentan con capnografía en la sala de urgencias? Pues es muy importante que insistamos en tener capnografía en la sala de urgencias porque son múltiples el monitoreo de la información que nos está otorgando. Y uno de ellos es asegurar que el paciente esté intubado. ¿Qué otro se ha descrito? Evidentemente la clínica, ¿verdad? Que mejore la saturación, que mejore la curvación del paciente, que disminuya la frecuencia cardíaca. ¿Qué otra? Que expanda simétricamente el tórax. Y en la actualidad, otro de los mecanismos o herramientas que nos van a ser útiles es ultrasonido. Y con el ultrasonido podemos ver en qué lugar se encuentra la punta de la cara. ¿De acuerdo? Entonces, también es una herramienta que va a ser útil, sobre todo en lo futuro, quienes cuenten con ultrasonido. Hace rato comentamos, no lo traigo aquí, no es motivo así de error, pero sí quiero comentarles acerca de la cánula, ¿verdad? La cánula del paciente pediátrico debe tener globo, es decir, debe ser de alta presión o no, debe contener globo o manguito, ¿sí o no? ¿No? Depende del peso. Este niño que tiene 20 meses y pesa 10 kilos, 12 kilos, le pondrían cánula con globo o sin globo. Cuando tú pediste tu preparación de cánulas, ¿la pides con globo o sin globo? Sin globo. ¿Con globo? ¿Con o sin? Sin globo. Pediatras. Con globo. Sí. Bueno. Entonces, no hay ninguna objeción que se utilice el globo en pediatría. Anteriormente se pensaba que el globo en pediatría era nocivo, que no nos ayudaba, y que el paciente pediátrico, sobre todo el menor de 8 años, en cartílago cricoides tenía la estrechez natural. De hecho, esto es cierto, tenemos la estrechez natural en cartílago cricoides que va a desaparecer después de los 8 años. Entonces decíamos, en paciente menor de 8 años no necesitamos globo. La realidad es que no es así. Entonces, en cualquier edad pediátrica debe, no solamente puede, sino debe de ya contarse con globo. Esto evita, igual que en el adulto, microaspiraciones, no del todo, no al 100%, pero sí disminuye el riesgo de microaspiraciones, tiene buena fijación, ¿sí? Entonces sí debe de utilizarse con globo. La siguiente, por favor.
Entonces tenemos tanto efectos secundarios, que ya comentamos, tanto mayores como menores. La siguiente, por favor. Tras haber realizado, todo esto lo hicimos en el paciente, ¿eh? Ya lo detectamos, señora, ya lo intubamos, señora, ya lo paramos, señora, ya lo reanimamos, y 5 minutos de aparente estabilidad comienza nuevamente con desaturación y taquicardia. La siguiente, por favor. ¿Qué está pasando con el paciente? Ahora, ¿qué pasó? La siguiente. Entonces, también es importante, lo que les decía hace rato, evaluar la frecuencia de mala posición del tubo endotraqueal sin detección clínica. Es decir, todos esos mecanismos que me dijeron no fueron suficientes los clínicos para detectar que existía una mala ubicación del tubo endotraqueal. Y eso se trata de este artículo, determinar la mala ubicación, puede ser alta o puede ser baja, es decir, la cánula está en mala posición. Evaluar la asociación de esta mala posición de la cánula con posibles complicaciones en pacientes en los cuales se intubaron bajo secuencia rápida de intubación, en urgencias, en pacientes pediátricos como el nuestro. La siguiente. Esta es toda la descripción. Sin embargo, rápidamente nada más digo que en un 38% de los casos existe una mala posición de la cánula en los pacientes pediátricos. ¿Sí? Es muy alto, o porque no medimos bien y está pasada, ¿sí? O porque está fuera. Y la asociación que se tiene de las diferentes complicaciones. La siguiente, por favor. Inclusive está descrito el personal que realiza ese procedimiento, ¿no? Desde, ya dijimos, desde el residente de primero, segundo, tercer año o adscritos. Entonces, otro de los errores, como conclusión, es fijar una mala posición del tubo endotraqueal, que como vimos, 38% es muy alto, es un porcentaje altísimo en una mala posición de la cánula. La siguiente, por favor. Entonces enlisté y repasé cuáles eran, más que el procedimiento en sí, cuáles son los errores que cometemos más frecuentemente y que algunos de ellos parecen que no tienen consecuencias, como sería esto de la mala posición. Pero imaginemos este paciente que tiene mala reserva de oxígeno, que tiene estado de choque y en el cual a lo mejor introduje la cánula en forma, introduje demasiado la cánula, produje una atelectasia total del pulmón, ¿sí? Y entonces estoy favoreciendo todavía más. Y si fue del lado sano, esa atelectasia, imagínense, todo el pulmón tenía el pulmón contralateral con la neumonía, pues entonces no me extrañe que sí voy a tener un efecto que aparentemente pueda considerarse como menor, pero va a traer consecuencias mayores. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Finalmente, nosotros desarrollamos una de las tesis de los residentes que se acaban de graduar, precisamente es la detección de la frecuencia de intubación fallida en los pacientes que se van a asistir a la ventilación mecánica. Entonces, un poquito de lo que estuvimos revisando lo reprodujimos en nuestra unidad, en nuestro medio. La siguiente, por favor. Ya sabemos entonces cuáles son los antecedentes y el objetivo principal de esta revisión fue establecer la frecuencia de intubación fallida al primer intento y los factores asociados a dicha falla en el Departamento de Urgencias del Hospital Infantil de México. Los objetivos específicos son describir las características clínicas de los pacientes a intubar y sus indicaciones, detallar la metodología de intubación, describir las complicaciones y los eventos adversos asociados a la intubación. La siguiente, por favor. Fue un estudio prospectivo, observacional transversal. La población fue pacientes desde lactantes menores o lactantes hasta los 17 años que fueron sometidos a la intubación mecánica en 2 meses y se realizó se elaboró una hoja diseñada para la colección de datos en el cual nosotros recolectamos la información demográfica, la evaluación de la vía aérea, que este es otro de los temas importantes,
el turno en el que se realizó la intubación, el nivel del personal que la realizaría, las horas de trabajo que tenía ese personal al momento de la intubación, medicamentos y dosis que se utilizaron, indicación y métodos de intubación y las complicaciones que se presentaron. Entonces, para tratar de determinar la mayoría de los factores que pueden influir en una mala o en una intubación que tenga no éxito. La siguiente, por favor, que no es exitosa. La siguiente, por favor, la definición es intento, simplemente el intento, ¿sí? Lo describimos como que era que pusiéramos el laringoscopio en la boca, ¿no? Ya eso ya era un intento. Confirmación fue a través de la condición clínica y algunas herramientas como lo eran, lo que acabamos de describir, la saturación y la capnografía. Evento adverso fue todo suceso derivado del procedimiento de intubación que produzca efecto deleterio en las constantes vitales o bien que comprometa el estado basal del paciente. O sea, si está peor, eso ya le llamamos complicación. La siguiente, por favor. Se intubó y resultó peor. Esta es entonces la descripción de nuestro grupo etario. Los pacientes en meses tenían 42 meses, 3 años y fracción. La mayoría de ellos fue de sexo masculino. Total fueron 53 intubaciones en este periodo de 2 meses. Y ese es el grupo etario. La mayoría de nuestros pacientes entonces que tenemos que intubar es desde 1 mes hasta 2 años, es lactantes. Ese es el periodo de vulnerabilidad. La siguiente de la mayoría de nuestros pacientes. El diagnóstico de base con el que cuentan los pacientes. Nosotros somos un hospital de referencia, pero vean cómo la mayoría de los pacientes pues, tienen un problema de fondo, ¿no? El 30% de nuestros pacientes son pacientes previamente sanos, es decir, que se presentaron con un problema respiratorio que se tuvo que intubar, porque la mayoría tienen una patología de base, el 70% la tienen. De ellos, pues tenemos mucho paciente neumópata, crónico, ¿sí? Que broncodisplásico, etcétera, cardiópata y oncológico, ¿no? Son los grupos principales en los cuales existió la siguiente, alguna causa que lo llevó a la intubación y evidentemente la mayoría pues fue neumonía grave, ¿verdad? Y en segundo lugar, choque séptico. O sea, intubamos, no tan infrecuente, pacientes con choque séptico. La siguiente. Y 2 neonatos por ahí. Lo demás pues son un paciente de cada uno de esos motivos. La siguiente, intubación. Bien. Y ahí existe entonces lo que se había comentado anteriormente, quiénes son los que principalmente intuban. Los que principalmente intuban pues es los residentes de urgencias pediátricas. ¿Sí? Los R4 son los que más intuban por razones de enseñanza. De ellos, ahí está descrito cuántos fueron exitosos y cuántos fueron fallidos. Y ya dijimos que éxito es primer intento. El segundo intento ya lo consideramos como que fue fallido, ¿sí? No fue exitoso. Entonces, 14, el 58% fue exitoso. Después, en cuanto a éxito, el residente de 5º año, después el de segundo y después el de tercero. Entonces ese es quienes lo intubaron. Aquí hay uno que es anestesiólogo porque se consideró que era difícil y entonces se prefirió que el anestesiólogo lo intubara. Entonces esto es importante porque cuando es una vía difícil el protocolo dicta que debe haber una persona que tenga más experiencia y en teoría los de más experiencia son anestesiólogos. Y al otro lado, en la columna del lado derecho, pues ahí vienen todos los igual, los fracasos, ¿verdad? Horas de trabajo. Pues aquí en realidad no hubo alguna significancia porque tuvieran muchas horas de trabajo. Es decir, la mayoría de ellos, bueno, es muy similar éxito y fracaso cuando tenían menos de 24 horas de trabajo, ¿no? Nada más, algunas ocasiones tuvieron que intubar cuando tenían más de 24 horas de trabajo, lo cual dice que, bueno, pues aguantarlo así. Y el turno también. En cuanto al turno, tampoco hubo gran diferencia, sin embargo, pues
fuera del turno matutino se intuvo bastante, pero vean, en el turno matutino hubo mucho fracaso, a pesar de que estaban aparentemente siendo supervisados por un adscrito. Entonces, todavía tenemos mucho fracaso en ese sentido. La siguiente, por favor. En relación a si se consideró una vía aérea difícil, la mayoría no se consideró vía aérea difícil, y a pesar de ello tuvimos bastante fracaso, es decir, 79% fracasaron. La forma de intubación, secuencia rápida, una intubación de urgencia, una intubación crash, y existe también lo que el autor denominó secuencia rápida de intubación modificada, que es aquel que no recibió relajante por alguna causa, porque tenía estado de choque y consideró que no era conveniente, porque era recién nacido, porque era un lactante menor. Después vienen los medicamentos que se utilizaron, ¿sí? Y en ninguno de ellos hubo alguna diferencia entre que fuera éxito o fracaso, es decir, no lo pudimos tomar al final o concluir que fuera un factor de riesgo, pero sirve muy bien para definir cómo hacemos las cosas. La mayoría de ellos en aquel entonces utilizamos midazolam, ya utilizamos cada vez más ketamina, y la cantidad de pacientes en los cuales recibieron relajante. Solo 11 pacientes no recibieron relajante. La siguiente, por favor. En relación a si existían algunos factores, no hubo asociación en ninguno de ellos, es decir, ni la edad, ni el sexo, ni la categoría pudieron asociarse con que fuera algún factor de riesgo para fracaso. La siguiente, o intento fallido. No tanto fracaso, sino intento fallido. Igual el estado nutricio, pues lo dividimos como desnutrición grave, moderada, leve, eutrófico, sobrepeso, y ahí está la descripción. La siguiente. Y finalmente el tipo de complicación, el porcentaje que tuvieron. Entonces, de pacientes que tuvieron éxito, solamente el 8.3% tuvieron desaturación, pero vean cómo se eleva cuando no fue exitosa la intubación, hasta el 31% van a presentar desaturación. Igual la intubación esofágica, cuando 7, precisamente por eso es fallido. Hipotensión. Entonces, cada vez que si nosotros no tenemos éxito, es decir, la primera intubación, vamos a tener un elevado costo en el paciente. Se van a presentar complicaciones que están descritas. Vómito en el paciente, la siguiente. Y conforme se vayan presentando el número de intubaciones, es decir, primera, segunda, tercera, cuarta intubación, entonces van a ser pues, los desglosado del anterior en el número de intentos que se van a presentar. Entonces, en la columna 3 y 4 pues, son las principales complicaciones que vamos a tener. La siguiente, por favor. Por eso nos conviene hacer bien esto, practicar bien, intubar a los pacientes lo mejor posible. Y en relación, finalmente, este estudio tiene un 45% de éxito, es decir, 45% de los pacientes fueron intubados en el primer intento. Es muy bajo todavía, no es suficiente, es muy bajo. ¿Por qué? Porque hay series que ya vimos, la que llega hasta el 80%, ¿sí? Otra el 78%. Sin embargo, todavía hay series que también todavía están más bajas que nosotros, que es el 39%. Entonces, comparando con otras series, pues sí estamos muy bajos todavía. Por eso es conveniente que repasemos esto y que veamos dónde podemos incidir nosotros para mejorar la atención del paciente. La siguiente, por favor. Como conclusión, entonces, debemos de controlar todas las variables alrededor de una intubación endotraqueal, anticiparse a las posibles complicaciones y preparar el escenario. La edad, la condición previa, el estado hemodinámico son situaciones que pueden agravar una intubación. Hay que elegir el método adecuado, conocer y corregir las posibles complicaciones y contar con programas bien establecidos de entrenamiento y capacitación, es decir, bajo simulación para la intubación endotraqueal. La siguiente, por favor. Con esto concluyo. ¿Nosotros qué hemos hecho después de esto? Pues nosotros diseñamos una hoja en la cual está bien establecido todo esto, ya lo tomamos como rutina. En la parte de atrás
de la hoja tenemos entonces algunos aspectos que nos alarman cuando el paciente tenga hipotensión, recordatorio que debemos de mantener una buena tensión arterial, y ahí mismo en esa hoja tenemos los criterios para identificar una vía aérea difícil, y si es así, prepararnos para la intubación en una vía aérea difícil. Es lo que estamos haciendo ahorita. Queremos hacer, y ahorita acaban de entrar los nuevos residentes, una buena intervención y después volver a tomar volver a hacer este estudio, pues en 2 meses juntamos el mismo número de pacientes y entonces visualizar si nuestro porcentaje se incrementó para tener éxito al primer intento. Con esto concluyo y pues les agradezco su atención. Agradecemos al doctor Víctor Olivar López su presentación. ¿Alguien tiene una pregunta para nuestro ponente? Levante la mano. No, todo nos quedó muy claro. Bueno, le agradecemos al doctor a nombre de la Asociación de Medicina de Emergencias y Desastres de México. Le damos las gracias por su participación. Le entregamos un reconocimiento a nombre de la presidente de la asociación, doctor Franco, Jonathan Franco, que no está aquí, pero muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Todo claro.